Bienvenidos al curso Entrevista a mi banco. Hola, mi nombre es Rocío y soy líder en mi banco. Y mi rol en el proceso de atracción y selección del talento es justamente atraer y seleccionar al mejor talento para la organización. Como líder, debo asegurar que este nuevo talento sea el adecuado para las necesidades de hoy y del futuro de mi banco. También debo garantizar que el nuevo colaborador sea el adecuado tanto en su perfil como en su comportamiento, para que de este modo tenga un buen desempeño y viva el modo mi banco, nuestros principios, propósito y aspiración. Por eso es importante que sepas cómo realizar una entrevista de selección a los nuevos talentos Mi Banco. Y para lograrlo, en este curso te ayudaremos a responder las siguientes preguntas. ¿En qué consiste la entrevista a Mi Banco? ¿Y cuáles son las fases de la entrevista? Muy bien, comencemos. ¿En qué consiste la entrevista a mi banco? En la entrevista a Mi Banco identificamos si el candidato se ajusta al perfil del puesto y verificamos que tenga los comportamientos que necesitará para desempeñarse de manera adecuada e integrarse a nuestro modo Mi Banco. La entrevista a Mi Banco se compone de 4 etapas: preparación, inicio, desarrollo y cierre. A lo largo de la entrevista y a través de preguntas abiertas y de diálogo conocerás los siguientes aspectos del candidato. Experiencia profesional, a través de preguntas por comportamiento y utilizando la metodología SCI. Aspectos personales y familiares, y motivación y expectativas del candidato sobre el puesto vacante y Mi Banco. En la experiencia profesional utilizamos las preguntas por comportamiento. Estas te ayudarán a identificar si el candidato tiene los comportamientos que esperas para el puesto. Y para dicho fin, en Mi Banco utilizamos la metodología SCI, situación, comportamiento, impacto, que nos ayuda a tener mayor certeza de lo que buscamos en nuestros futuros colaboradores. La metodología SCI busca identificar una situación en la que la persona realizó determinados comportamientos que generaron un impacto o resultado para la persona y su entorno. Por ello, basándote en los comportamientos que esperas de los candidatos, puedes preguntarle por una situación real en el pasado, en la que se evidencien los comportamientos que tuvo frente a ella y el impacto o resultado que generó para él y para su entorno. Recuerda que el candidato debe contar una situación real y cuál fue su rol en ella. Evita que el candidato hable en plural, por ejemplo, nosotros hicimos, o en tiempo futuro, por ejemplo, yo haría o yo hubiera. Veamos algunos ejemplos. Juan es líder en Mi Banco y quiere saber si la candidata tiene el comportamiento orientación al otro. Entonces, le preguntaría: ¿podrías contarme una situación en la que te asignaron un proyecto en el que tenías que presentar los resultados en corto plazo y contabas con recursos limitados? ¿Qué hiciste para lograrlo y cuáles fueron los resultados? A lo que el candidato podría responder: en mi último trabajo tuve que lanzar un producto en menos de un mes, para lo cual generé varias reuniones con mi equipo, les comenté el objetivo, analicé los puntos a reforzar y planteé sus posibles soluciones. Con esta base empecé a trabajar e involucré a otras áreas. Como resultado, se logró lanzar el producto a tiempo y el área de negocios estuvo muy agradecida con el esfuerzo y compromiso de todos. Juan también quiere saber si la candidata tiene el comportamiento orientación al cliente. Entonces, le preguntaría: cuéntame de alguna situación en la que tuviste que lidiar con un cliente que no estaba satisfecho con el servicio que le ofreciste. ¿Qué acciones tomaste y cuál fue el resultado de las mismas? A lo que el candidato podría responder: a ver, me asignaron un cliente que había tenido una mala experiencia con el servicio ofrecido en mi área. Lo que ocurrió fue que un miembro del equipo le dio una respuesta incorrecta y, además, en un tiempo mayor al plazo establecido. El cliente comentó que llamaba repetidas veces y no le daban respuesta. Cuando me asignaron este caso, procedí de la siguiente manera. Revisé el servicio solicitado, lo llamé para que me cuente los detalles, identifiqué cuál era el problema y le brindé 2 soluciones y en un tiempo menor al establecido. El cliente percibió el interés de mi área, recuperamos su confianza y finalmente cuando mi gerente lo llamó, este le comentó que estaba satisfecho con el servicio. Ahora, Juan puede estar seguro que la candidata tiene esos comportamientos y que frente a situaciones similares en Mi Banco, es muy probable que ella se comporte de la misma manera. Recuerda, si necesitas profundizar o realizar preguntas adicionales, puedes hacerlas. ¿Cuáles son las etapas para seleccionar a un nuevo colaborador? Las fases de la entrevista a un nuevo colaborador son preparación, inicio, desarrollo, cierre. Asimismo, las entrevistas en Mi Banco pueden ser presenciales o virtuales, por lo que a continuación te brindaremos algunas recomendaciones para tu mejor desenvolvimiento en cada fase y en la modalidad que la entrevista se lleve a cabo. En esta fase, revisa toda la información disponible del candidato previo a la entrevista. Fase 1. Revisa el perfil del puesto y el currículum del candidato.
Estos documentos serán enviados por el responsable del proceso de selección. Separa tu agenda para la entrevista con el candidato o candidatos. Esto lo realizarás en coordinación con el responsable del proceso de selección. Posteriormente, busca y separa un lugar para realizar la entrevista sin interrupciones. Si la entrevista es virtual, debes tener en cuenta lo siguiente. El responsable del proceso de selección coordinará la entrevista contigo y te informará sobre la plataforma a utilizar. Recuerda conectarte 5 minutos antes para probar que la plataforma asignada funcione correctamente. Si realizas la entrevista por celular, ubica tu teléfono en un lugar con señal estable para no generar interrupciones. En esta fase, genera un ambiente agradable y de confianza para el candidato. Para ello, realiza lo siguiente. Fase 2. Saluda amablemente y preséntate. Menciona tu nombre, puesto y responsabilidades en Mi Banco. Comunica el objetivo, estructura y tiempo de la entrevista. Explica el propósito de nuestra organización, funciones, retos y lo que se espera de la posición a la cual está postulando. Ahora veamos a Juan realizando la entrevista. Buenos días, María. Soy Juan Robles, gerente de... Menciónale el nombre de tu puesto. Y me encargo de... Coméntale alguna de tus funciones. Buenos días, Juan. Gracias por participar en este proceso de selección para el puesto. Menciónale el nombre del puesto al que está postulando. Vamos a conversar un poco sobre ti y tu experiencia laboral. Además, vamos a poder despejar algunas dudas que puedas tener al respecto al puesto al que postulas. Esta entrevista durará 1 hora máximo. De acuerdo, Juan. Para iniciar, quisiera saber qué conoces de Mi Banco. Bueno, sé que son el banco número 1 en microfinanzas y que también ya llevan varios años en el mercado. Es correcto. Somos el banco número 1 en microfinanzas y como parte de nuestro propósito transformamos vidas y escribimos juntos historias de progreso. Es decir, nuestro propósito va más allá de ser un banco para los microempresarios. Donde hay una agencia Mi Banco, tenemos un sentido de trascendencia, transformar vidas. Y por ello tu puesto tiene varios retos que nos permite sumar a nuestro propósito. Algunas de las funciones que realizaría. Detállale algunas funciones del puesto. En esta fase, indaga lo siguiente. Fase 3. Experiencia profesional. Preguntas por su comportamiento utilizando la metodología SCI. Aspectos personales y familiares. Y motivación y expectativas del candidato sobre el puesto vacante y Mi Banco. Sigamos viendo cómo le va a Juan. María, cuéntame, ¿cuáles fueron las principales funciones o responsabilidades que asumiste en tu último trabajo? Mis principales funciones, Escucha con atención y repregunta si tienes alguna consulta. Y cuéntame, ¿cuáles fueron tus principales logros? estuve involucrado en un proyecto de mejora de procesos, el cual consistía en reducir tiempos de atención. Analiza la respuesta y determina si te está describiendo una situación, los comportamientos que realizó y el impacto o resultado que obtuvo. Qué interesante, María. ¿Me puedes contar una situación en la que hayas motivado a tus compañeros o en la que tenías que involucrar diferentes áreas? ¿Qué hiciste y cuáles fueron tus resultados? Con esta pregunta verificaremos si tiene el comportamiento que opera. Sí, recuerdo que estuve... Aquí te debe contar la situación. Para lo cual hice... Aquí te cuenta las acciones o comportamientos que realizó. Y los resultados fueron... Aquí te cuenta el impacto. No olvides indagar más sobre su experiencia profesional y realizar preguntas para corroborar si tiene el comportamiento o no lo tiene. Recuerda, las preguntas tienen que estar alineadas al nivel del puesto de la convocatoria. Por ejemplo, si el puesto es de un nivel de gerencia, debemos profundizar en las preguntas y respuestas del candidato. María, cuéntame, ¿cuál es tu estado civil y con quién vives? Soy soltera y... Aquí el candidato te va a contar un poco más sobre aspectos personales y de su ámbito familiar. Si consideras necesario, puedes realizar preguntas adicionales. María, ¿por qué quieres integrarte a Mi Banco? Me gustaría sumarme al equipo para poder aportar con el propósito que tiene. Aquí el candidato te contará sobre sus motivaciones y expectativas con el puesto y Mi Banco. Finalmente, en esta fase concluye la entrevista. Fase 4. Agradece al candidato por su tiempo e interés. Consulta al candidato si tiene preguntas sobre lo conversado. Explica al candidato que el área responsable se comunicará para explicarle los siguientes pasos. Terminada la entrevista, debes informar los resultados de la evaluación del candidato a través de un correo o formato de entrevista al responsable del proceso de selección. Veamos cómo Juan cierra la entrevista. Gracias, María. Cuéntame, ¿tienes alguna pregunta sobre el puesto o Mi Banco? ¿Alguna duda que pueda absolver? Sí, quisiera saber cuáles son los siguientes pasos. Bueno, el responsable de selección se estará contactando contigo para contarte los pasos siguientes. Gracias nuevamente por tu tiempo e interés en esta convocatoria. Nos vemos.
Recuerda que el sueldo asignado al puesto será informado por el responsable del proceso de selección. No adelantes respuestas a favor del candidato, pues podrías generar expectativas. Líder Mi Banco, ten en cuenta lo siguiente. Genera un ambiente cómodo y de confianza. Recuerda que tú representas a Mi Banco. Prepárate agendando la reunión y revisando información previa del candidato. Indaga sobre todos los aspectos que necesitas para el puesto. Agradece por el tiempo invertido e informa sobre los pasos a seguir. Finalmente, recuerda, como líder eres el responsable de atraer y seleccionar al mejor talento. Y eres embajador de la marca Mi Banco. ¡Hasta la próxima!